Bienvenidos a este nuevo vídeo. Vamos a continuar con la exposición del tema 6. Vamos a continuar con el estudio de la diagonalización de una matriz cuadrada. Tras haber definido en el apartado anterior el concepto de matriz diagonalizable y tras haber visto en el apartado anterior el significado geométrico de la diagonalización de una matriz, es decir, del proceso por el cual se busca una matriz cuadrada que sea diagonal y semejante a una matriz cuadrada dada, vamos a definir ahora de manera rigurosa el concepto de valor propio y vector propio asociado a una determinada matriz cuadrada A, ¿vale? Bien, bueno, hemos visto que si teníamos una matriz cuadrada A y esa matriz cuadrada tenía una matriz diagonal asociada, una matriz diagonal semejante a la matriz A la que llamábamos D, entonces los elementos que conformaban la diagonal principal de esta matriz diagonal D, semejante a, estos elementos los habíamos llamado valores propios, ¿no? Eran valores propios que caracterizaban la matriz. Mientras que las columnas de los vectores, las columnas de la matriz de cambio de base P que relaciona la matriz cuadrada A con la matriz diagonal a la que es semejante, bueno, a estas columnas se les llama vectores propios. Estas columnas son vectores propios que están asociadas a cada uno de los valores propios de la matriz A, ¿vale? Bueno, entonces vamos a definir en este apartado valores, el concepto de valor propio, de vector propio, y más adelante, en apartados sucesivos, vamos a ver cómo calcular los valores propios y los vectores propios de una matriz, de forma que podamos llevar a cabo la diagonalización de una matriz. Al final, diagonalizar una matriz cuadrada consistirá en calcular tanto el conjunto de sus valores propios, que el conjunto de sus valores propios asociados como un conjunto de vectores propios asociado a cada uno de estos valores propios, ¿no? De forma que podamos construir tanto la matriz D como la matriz P. La matriz D a la que es semejante y la matriz P de cambio de base que relaciona la matriz A con la matriz diagonal P. Bien, vamos a ver también aquí algunas propiedades fundamentales de los valores y los vectores propios y vamos a comenzar con la definición de valor y vector propio. Dada una matriz cuadrada de orden n, a la que vamos a llamar A, ¿cuándo vamos a decir que un determinado escalar lambda perteneciente al cuerpo K, que puede ser el cuerpo de los números reales o el cuerpo de los números complejos, es un valor propio? Pues vamos a decir que el escalar lambda es un valor propio o también se le puede llamar un autovalor, ambos términos son sinónimos, valor propio, autovalor, de la matriz A si, dada la matriz A y dado el escalar lambda, existe al menos un vector v no nulo, distinto del vector 0, perteneciente al espacio de vectores K super n, tal que A por v es igual a lambda por v. Es decir, lambda será valor propio de la matriz A si existe algún vector v, al menos un vector v, tal que A por v sea igual a un vector que es proporcional a v, que tiene la misma dirección que v, con un factor de proporcionalidad igual a lambda, es decir, A por v igual a lambda por v. Vale, y ahora, definición de vector propio. Se dice que un vector no nulo v, perteneciente al espacio de vectores K super n, es vector propio o también autovector de la matriz A. Ambos términos, vector propio y autovector, son términos sinónimos. Si existe un escalar lambda en el cuerpo K, tal que A por v es igual a lambda por v. Es decir, los vectores propios son aquellos vectores que transformados por A nos den un vector que es proporcional a v, que tiene la misma dirección de v, con un factor de proporcionalidad al que llamaremos lambda. Y este lambda será valor propio asociado a el vector v y característico de la matriz A, ¿vale? Es decir, al final, dada una matriz A cuadrada, como veremos de aquí en adelante, para toda matriz cuadrada A se le podrá asociar un conjunto de valores propios asociados y, fijada la matriz cuadrada A, para cada valor propio, autovalor de la matriz A, existe un subconjunto asociado de vectores propios, ¿no? Vectores que transformados por A nos den un vector proporcional a ese vector con factor de proporcionalidad lambda, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Entonces tenemos esta matriz A, es una matriz cuadrada, ¿no? De orden 2. Y ahora, tomemos el vector real de dos componentes 1, 0, vector 1, 0, ¿vale? Vector 1, 0, columna.
Ahora, fijaos que si a esta matriz A la multiplicásemos por el vector v sub 1, el vector 1, 0, tendríamos el vector 2, 0. Ahora, el vector 2, 0 es igual a dos veces el vector 1, 0. Aquí hay una rata, ¿vale? Es el vector 1, 0, ¿vale? Es decir, que el transformado por A del vector 1, 0 es igual a un vector que es dos veces el vector 1, 0. Bien, pues el 2, pues el valor escalar 2 sería uno de los valores propios de A, sería valor propio de A. Mientras que el vector v sub 1 sería un vector propio de A asociado al valor propio 2, ¿vale? Bien, es un vector que transformado por A nos da un vector que tiene la misma dirección, pero que tiene dos veces la norma del vector v sub 1, ¿vale? Bien, que tiene su longitud multiplicada por 2, ¿vale? Ahora, cojamos el vector 2 menos 1. Bueno, pues si multiplicamos A por el vector columna 2 menos 1, obtenemos el vector 8 menos 4, que es 4 veces el vector 2 menos 1, ¿no? Por lo tanto, el escalar 4 sería otro valor propio de la matriz A, mientras que el vector 2 menos 1 sería un vector propio de la matriz A asociado a valor propio 4, ¿vale? Para cada matriz cuadrada existe un conjunto de valores propios asociados y para cada uno de esos valores propios asociados a la matriz A existe un subconjunto de vectores propios, ¿vale? Que son vectores que transformados por A nos dan otro vector que tiene la misma dirección pero que tiene su longitud multiplicada por el valor propio correspondiente, ¿vale? Bien, en las siguientes diapositivas se va a responder a la siguiente pregunta. Supongamos que tenemos, dado una matriz cuadrada, tenemos dos vectores propios asociados, cada uno con un valor propio distinto asociado, como en el caso anterior, ¿no? Donde teníamos, para una determinada matriz cuadrada, teníamos dos valores propios diferentes, cada uno con un vector propio asociado. ¿Hay alguna dependencia lineal entre vectores propios asociados a valores propios distintos? Bueno, pues en las próximas diapositivas, esto lo voy a pasar un poco rápido, ¿vale? Se demuestra por inducción que si tenemos una matriz cuadrada cualquiera, vectores propios asociados a valores propios distintos van a ser siempre linealmente independientes entre sí, ¿de acuerdo? Voy a pasar las siguientes diapositivas porque no me interesa la demostración, ¿vale? Voy a pasar directamente al resultado final, ¿vale? En el que se muestra que si tenemos R vectores propios de una matriz cuadrada, cada uno de ellos asociado a un valor propio diferente, ¿vale? Entonces, dichos vectores van a ser linealmente independientes y los R vectores propios asociados a los R valores propios distintos dosados van a formar una familia libre, ¿de acuerdo? Es una propiedad que se cumple para toda matriz A, ¿vale? Vectores propios asociados a valores propios distintos van a formar siempre una familia libre, es decir, van a ser siempre linealmente independientes entre sí. O sea, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Es el ejemplo anterior, el ejemplo que utilizamos anteriormente, donde se ve que, se ve que los dos vectores propios asociados respectivamente a valor propio 2 y a valor propio 4 son linealmente independientes entre sí, de hecho no son proporcionales, ¿de acuerdo? Esto es una propiedad que se cumple siempre para cualquier matriz. Los vectores propios asociados a valores propios distintos van a ser siempre linealmente independientes entre sí, ¿vale? Aquí hay otro ejemplo con una matriz real de orden 3. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una matriz B, cuadrada de orden 3, y tenemos, en este ejemplo, tres vectores propios asociados a la matriz B, ¿vale? No a la matriz A como pone aquí, sino a la matriz B, ¿vale? Cada uno de estos vectores propios está asociado a un valor propio distinto, ¿no? El vector 2, 1, menos 1 está asociado al valor propio menos 5, el vector propio 2 menos 3 menos 1 está asociado al valor propio 3 y el vector 1, 6, 16 está asociado al valor propio 6, ¿vale? Bien, esos tres vectores propios, cada uno de ellos asociado a un valor propio distinto de la matriz B, van a formar una familia libre, es decir, van a ser linealmente independientes. ¿Por qué? Porque son vectores propios asociados a valores propios diferentes, ¿vale? Bien, ahora vamos a definir otros dos conceptos nuevos, que son el concepto de espectro de una matriz cuadrada y el concepto de radio espectral de una matriz cuadrada. El espectro de una matriz cuadrada es el conjunto de todos sus valores propios, ¿vale? Mientras que el radio espectral de una matriz A
el radio espectral, perdón, de la matriz A va a ser el máximo de los módulos de los valores propios de la matriz cuadrada A y se le denota como ρ de A, ¿vale? Vamos a ver ahora algunas propiedades de los valores propios. Estas son algunas propiedades elementales, ¿vale? Entonces, por un lado, tenemos que si la matriz cuadrada A es una matriz invertible, entonces supongamos que V es un vector propio de A asociado a lambda, ¿vale? Asociado al valor propio lambda, que es valor propio de A. Vale, es muy fácil demostrar que entonces la inversa de A tiene entre sus valores propios asociados la inversa de lambda, ¿vale? Y este valor propio de la inversa de A, 1 partido por lambda, la inversa de lambda, va a tener como vectores propios asociados los mismos vectores propios asociados que tenía lambda a la matriz A, ¿vale? Es decir, si V es vector propio de A asociado a lambda, entonces V va a ser también vector propio asociado a la inversa de lambda, 1 partido por lambda, característico de la matriz A menos 1, ¿vale? Bien, otra propiedad es la siguiente. Entonces, supongamos que una matriz real tiene un valor propio complejo alfa. Esto es algo que puede suceder, ¿vale? Que una matriz real tenga valores propios complejos, es decir, valores propios que tengan parte imaginaria no nula, ¿vale? Entonces, si esto sucede y la matriz A es una matriz de coeficientes reales, entonces es muy fácil demostrar que el conjugado de A también será valor propio de la misma matriz, ¿vale? Y los vectores propios asociados al conjugado de A serán iguales a los conjugados de los vectores propios asociados a, o dicho de otra forma. Si alfa es valor propio asociado a la matriz, es un valor propio de la matriz cuadrada A asociado a V, entonces el conjugado de A de alfa va a ser valor propio de la matriz cuadrada A asociado al vector propio que es el conjugado de V, al vector propio conjugado de V, ¿vale? Y una tercera propiedad de los valores propios, una tercera propiedad elemental, es que las matrices reales de orden impar tienen al menos un valor propio real. Es decir, si imaginemos que tenemos una matriz real con todos sus coeficientes reales de orden impar, es decir, de orden 3, 5, 7, etcétera, ¿no? Bueno, pues obligatoriamente al menos uno de sus valores propios tiene que ser un real. Es decir, al menos uno de los valores propios de estas matrices tiene que ser, al menos uno, tiene que tener parte imaginaria igual a cero. Los otros pueden tener, la parte imaginaria de los autovalores restantes puede tener el valor que sea, ¿vale? Puede ser nula o no nula, la parte imaginaria, da igual. Pero al menos uno de sus valores reales tiene que ser real, es decir, al menos uno de sus valores propios tiene que tener parte imaginaria nula. ¿Vale? Si la matriz es de orden impar. Si la matriz es de coeficientes reales es de orden par, entonces podría suceder que todos sus autovalores tuviesen parte imaginaria no nula, ¿vale? Esto es algo que podría suceder. Y probablemente veamos algunos ejemplos en los próximos apartados de esto. Bueno, entonces, ¿aquí qué tenemos? Aquí tenemos un ejemplo con las matrices A y B que hemos utilizado en apartados anteriores, ¿vale? Bueno, si se calculasen los valores propios de estas dos matrices, ya veremos cómo hacerlo en el próximo apartado. Entonces, obtendríamos los espectros respectivamente de la matriz A y de la matriz B, ¿no? Entonces, el conjunto de los valores propios de la matriz A, es decir, el espectro de A, está formado por los números reales 2 y 4, mientras que el espectro de la matriz B, el conjunto de los valores propios asociados a la matriz B, está formado por los escalares menos 5, 3 y 6. Ya veremos más adelante en apartados posteriores cómo calcular estos espectros, ¿vale? El conjunto de los valores propios asociados a la matriz cuadrada. Bien, ahora, si calculamos la inversa de A, ¿vale? Y obtuviésemos y calculásemos después los valores propios de la inversa de A menos 1, veríamos que sus valores propios asociados son un medio y un cuarto, que son precisamente los inversos de los valores propios asociados a la matriz A, 2 y 4, ¿vale? ¿Y cuáles serían los vectores propios asociados a estos dos autovalores? ¿Vale? Bueno, pues recordad que la matriz A tenía como vector propio asociado al autovalor 2 el vector 1, 0, ¿vale? Bueno, pues resulta que el vector 1, 0 es también vector propio de la inversa de A asociado al valor propio en medio, ¿vale? Mientras que el vector 2 menos 1
es también vector propio de la inversa de a menos 1 asociado esta vez al autovalor un cuarto, ¿vale? Bien, y esto es así porque es lo que hemos demostrado precisamente bueno, es lo que habíamos enunciado en la primera propiedad que vimos en la diapositiva anterior, ¿vale? Bien, ahora vamos a ver un ejemplo de una matriz que tiene orden par, en este caso orden igual a 3, y tiene todos sus autovalores complejos, menos 1, que, que es real, ¿vale? Que tiene parte imaginaria igual a 0. Entonces tenemos esta matriz C, ¿vale? 1, 0, 0, 0, 1, menos 1, 0, 1, 1, ¿vale? Tenemos esta matriz C. Si calculásemos los autovalores o valores propios de esta matriz, es decir, su espectro, ya veremos cómo en apartados posteriores, entonces veríamos que la matriz C tendría tres autovalores, tres valores propios, que son los números 1 más i, 1 menos i y 1. Bueno, pues vimos en la transparencia anterior que al menos uno de los autovalores de C, al ser C una matriz de orden impar, tenía que ser real, tenía que tener parte imaginaria no nula. Bien, pues vemos que efectivamente, ¿no? Esta matriz tiene un autovalor, que es el autovalor 1, que tiene parte imaginaria nula, ¿vale? Además, también vimos que si una matriz de coeficientes reales, como en este ejemplo, tiene un autovalor complejo, entonces, el conjugado de este autovalor también tenía que ser autovalor de la matriz, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos que 1 más i es autovalor de la matriz C. Bueno, pues entonces, para que se cumpla la segunda teoría, la segunda propiedad que vimos en la anterior diapositiva, entonces el autovalor 1 más i, ¿vale? También tendría que ser autovalor de la matriz C, y efectivamente lo es, ¿vale? 1 más i y su conjugado son ambos autovalores de la matriz C, ¿vale? Recordad, esto es una propiedad que se cumple siempre que la matriz fuese de coeficientes reales, ¿vale? Una matriz real, ¿vale? Si A es valor propio, su conjugado también lo será, ¿vale? ¿Y cuáles son los autovalores asociados a cada uno de estos autovalores? A cada uno de estos, los autovectores, perdón, asociados a cada uno de estos autovalores. Bueno, pues si 1 más i tiene como autovector asociado el vector 0, 1 menos i, entonces 1 menos i tiene que tener entre sus autovectores asociados el conjugado del vector 1, 0, 1 menos i. Es decir, el vector 0, 1 i, que es conjugado del vector 0, 1 menos i, ¿vale? Bien, pues efectivamente el vector 0, 1 i es autovector de la matriz C asociado al autovalor 1 menos i, ¿vale? Bien, pues con este ejemplo terminamos este apartado y en el próximo apartado, que será ya el 6.3, estudiaremos la diagonalización y veremos un método analítico para diagonalizar una matriz cuadrada, es decir, para calcular los autovalores y los autovectores, los valores propios y los vectores propios de una matriz cuadrada diagonalizable y encontrar una matriz P tal que el producto matricial P menos 1 por A por P nos dé una matriz diagonal de A, ¿verdad? Eso lo veremos en el próximo apartado. Con esto terminamos ya de definir los autovalores y los autovectores de una matriz cuadrada y enunciar algunas propiedades elementales, que era el objetivo de este apartado. Y bueno, con esto terminamos y hasta el próximo vídeo.